En el marco del doctorado en Ciencias Administrativas de la Universidad Simón Rodríguez, vamos a hacer hoy una presentación de la red conceptual sobre enfoques, métodos, técnicas, herramientas, estrategias e instrumentos que están consideradas vinculantes al proyecto de investigación que estamos abordando. En ese sentido, en principio vamos a exponer los puntos claves o los conceptos claves que nos permiten abordar el diseño metodológico. En primer lugar, tenemos que el enfoque metodológico determina el diseño del trabajo de una tesis y además representa el posicionamiento del investigador frente a la realidad que va a investigar. Entre las formas de abordaje tenemos el cualitativo y el método cuantitativo, que son necesarios para su aprovechamiento en la elaboración de la tesis de grado. El diseño metodológico establece un plan en el que definimos estrategias y procedimientos que permitirán la recogida de datos y su procesamiento, análisis e interpretación con el propósito de dar respuesta a los problemas planteados en el objetivo de investigación. En cuanto al marco metodológico, es el conjunto de pasos, técnicas, procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas. Se basa en la formulación de hipótesis, las cuales se pueden confirmar o descartar por medio de investigación que estén relacionados, por supuesto, a nuestro problema. Obviamente que el marco teórico es la fase esencial en el trabajo y permite el desarrollo de las teorías que fundamenten el proyecto con el problema que está planteándose. Y la construcción discursiva, que fija el significado del objeto enunciado. En ese sentido tenemos algunos tipos de métodos discursivos como refutación, enumeración, especificación, comparación, referencia, definición, etc. Sin embargo, es bueno saber que hay una considerable cantidad de manuales de técnicas y líneas metodológicas, entonces es muy difícil presentar un panorama general informativo sobre el asunto, pero podríamos analizar las formas en que uno como investigador se acerca, define, trabaja y modifica el propio desarrollo metodológico. Entonces, en cuanto a herramientas, hay también una multiplicidad que existe, y eso nos dificulta abarcar todo el tema, además que la experiencia de cada investigación es distinta, lo cual dificulta enmarcar algunas de ellas en algún modelo que esté preelaborado, según la autora Rosana Gruber. El otro punto son los escenarios sociales, que son múltiples y dinámicos, por tanto no se puede ser rígido con un abordaje conceptual en particular. So pena que complique el proceso y en muchos casos sea capaz de arruinarlo. En cuanto a los métodos y las técnicas, son elementos que son constitutivos de uno de los procesos que implica la construcción del conocimiento. El diseño metodológico y su aplicación. El método es el conjunto de procesos y procedimientos establecidos y organizados para llevar adelante el cumplimiento de los objetivos de la investigación. Y las técnicas deben ser los instrumentos operativos que son rigurosos y que constituyen ese orden general de la acción. Una cuestión importante es que tenemos que saber de qué depende el diseño metodológico construido por nosotros en tanto que investigadores. Podemos destacar dos factores importantes. El primero está asociado al referente empírico que se pretende problematizar. Es necesario recordar qué es lo que queremos analizar, o sea, para poderlo relacionar con la porción de realidad a observar y su naturaleza. Por ejemplo, si me propongo analizar el impacto de la gestión administrativa sobre el docente universitario con respecto a la deserción estudiantil, el qué de esa investigación es la construcción discursiva, no es la historia del proceso administrativo ni los datos estadísticos sobre estudiantes y profesores. Por lo tanto, yo debería de pensar en un diseño metodológico que me permita estudiar esa producción discursiva de la manera más directa posible. Por ejemplo, si los datos estadísticos, las opiniones del docente o de los estudiantes me pueden servir como fundamento contextual para conocer las causas, no me van a terminar el camino para responder a mi pregunta de investigación. Por lo tanto, la planificación de la obtención de estos datos no tiene por qué ser prioritaria en mi trabajo. Destacamos también las conceptualizaciones implicadas en las preguntas de investigación. Esto se relaciona directamente con los contextos simbólicos o campos en los que se suscribe la investigación. En cuanto a la metodología y contexto social de la investigación, todo proceso de producción de conocimiento es social y colectivo, incluso las investigaciones científicas. Toda construcción es parte de las bases o los cimientos dados en las condiciones de producción de las que se desarrolla la investigación. De forma tal que estas condiciones son determinantes de la investigación, debemos preguntarnos por el contexto social de nuestra investigación, para qué y para quiénes estoy investigando, son preguntas de peso para definir cómo hacerlo,
se vuelve pertinente reforzar el proceso de reconocimiento del carácter estratégico político de la investigación y de los investigadores respecto de la sociedad en la que viven. Es un proceso que necesariamente tiene que registrar la subjetividad y alcanzar el autorreconocimiento por parte del investigador, en su carácter de protagonista, tanto en la crisis como en las transformaciones, y no comportarse como simples observadores o interpretadores que refuercen ese divorcio entre investigación y sociedad. En este sentido, el diseño metodológico es parte indisociable del posicionamiento frente a la realidad que se trabaja, para poder así lograr un equilibrio entre naturaleza del objeto y las intenciones del investigador respecto al escenario. De tal forma que el trabajo de grado, en tanto que sea un paquete significante, responde a distintas lecturas y también a diversos usos, como todo discurso social. En cuanto a la metodología y el contexto académico institucional, podemos decir que hay otras dimensiones simbólicas que contextualizan una investigación. Es el campo académico, institucional en que ésta se inscribe. En este caso nosotros estamos suscritos a la Universidad Simón Rodríguez. Y hay, por ejemplo, metodologías que están vinculadas a tradiciones disciplinarias o dinámicas productivas, lo que también ocurre con las técnicas de recolección y con el análisis de datos. En el caso de los procesos administrativos, ellos son muy complejos y hay muchos factores que actúan sobre ellos, y en el momento del diseño metodológico es cuando el investigador debe reflexionar sobre esa multiplicidad. Por ejemplo, si se quiere establecer en una empresa X la percepción que tienen los empleados sobre los procesos de mejoramiento profesional de la organización, tal vez no sea conveniente realizar entrevistas con nombre y apellido, o sea, no personalizarlas ni hacerlas dentro de la oficina del personal, ya que lo más probable es que esa respuesta esté limitada por temor a muchos factores, por ejemplo, perder su trabajo o tener problemas con él. En ese caso, será más adecuado pensar en entrevistas anónimas semiestructuradas para minimizar la posibilidad de autocensura. Ante aquellas situaciones para las cuales los métodos no presentan soluciones predefinidas, por razones obvias, pues no es posible anticipar todas las circunstancias de cualquier hecho social, la intuición o creatividad del investigador puede ayudar a resolverlas y se constituye en una de las posibilidades metodológicas que debe contemplarse como elemento subyacente a cualquier diseño.